Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, y sí, se pone un poco intenso. Vamos a analizar qué se dijo, por qué ha causado tanta revuelo y cuál podría ser la implicación de todo esto. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y fascinante cada semana, y no querrás perderte nada. Dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que te enteres de cada nuevo vídeo. Ahora, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. El mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, relaciones y, por supuesto, declaraciones públicas que a menudo se convierten en el foco de la atención mediática. En las últimas semanas, las palabras de Kerem Bürsin dirigidas hacia Hande Erçel han resonado con fuerza, generando un debate considerable sobre la profesionalidad, la amistad y las dinámicas de las relaciones en la industria. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su exitosa carrera en series turcas, ha sido siempre una figura pública que atrae miradas, y sus comentarios sobre Hande, su expareja y coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, no han sido la excepción. Las declaraciones, según lo que ha trascendido, sugieren una perspectiva de Kerem que algunos interpretan como poco profesional, particularmente en su manejo de la relación y la amistad que parece haber existido o aún existe entre ellos. Vamos a desglosar un poco la situación. Para quienes no están familiarizados, Kerem y Hande vivieron una relación sentimental que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real para muchos. Tras su separación, se esperaba una cierta cordialidad, o al menos un silencio respetuoso, dada la intensidad con la que vivieron su relación ante los ojos del público. Sin embargo, las recientes declaraciones de Kerem parecen haber roto con esa expectativa. Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a cómo Kerem ha descrito su relación con Hande después de su ruptura. Se ha informado que en algunas entrevistas o declaraciones públicas, Kerem ha hecho comentarios que, según los críticos, minimizan o desvalorizan la importancia de Hande en su vida o en la trayectoria de proyectos compartidos. Por ejemplo, se ha llegado a insinuar que él podría estar sintiendo una cierta frustración o incomodidad al ser constantemente asociado con Hande, incluso después de que su relación sentimental haya terminado. Esto, para muchos, cruza una línea delicada. Cuando dos personas han compartido un éxito tan grande como el que tuvieron con Sen Kalkam, y además tuvieron una relación personal, es natural que la gente los recuerde juntos. Sin embargo, la forma en que se manejan esas asociaciones puede marcar una gran diferencia. La profesionalidad en la industria del entretenimiento es un tema muy delicado. Se espera que los actores, especialmente aquellos que han trabajado juntos en proyectos de gran envergadura y han tenido relaciones personales significativas, manejen sus declaraciones públicas con tacto y respeto. Cuando uno de los involucrados hace comentarios que parecen restar importancia al otro, o que insisten demasiado en el pasado de una manera que podría ser percibida como negativa, puede generar malentendidos y, efectivamente, ser visto como poco profesional. Podríamos especular sobre las razones detrás de las declaraciones de Kerem. Podría ser una forma de intentar marcar un nuevo capítulo en su vida y carrera, distanciándose de un pasado que quizás le pesa. O quizás hay un resentimiento subyacente que se está manifestando. Es difícil saberlo con certeza sin escuchar directamente todas las partes involucradas. Sin embargo, desde la perspectiva del público y de muchos observadores de la industria, las declaraciones han sido recibidas con cierta sorpresa y, en algunos casos, decepción. Hande Erçel, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a estas declaraciones específicas. Ella ha continuado con su carrera, enfocándose en sus proyectos y en su vida personal, lo cual muchos ven como una señal de madurez y profesionalismo. Su enfoque en seguir adelante sin alimentar polémicas, habla mucho de su carácter. En el mundo de las redes sociales y la prensa de farándula, donde una palabra mal dicha puede desatar una tormenta, la calma y la discreción de Hande son, sin duda, admirables. El título Kerem Bürsin habla fuerte sobre Hande Erçel poco profesional, sugiere que las palabras de Kerem han sido contundentes y que la percepción general es que no han sido lo más adecuado. ¿Qué significa habla fuerte? Podría referirse a la contundencia de sus opiniones, o quizás a la negatividad inherente en sus comentarios.
Si Kerem ha expresado dudas sobre la contribución de Ande al éxito de Senkalkam, o si ha minimizado su papel, eso sin duda sería considerado poco profesional. Del mismo modo, si sus declaraciones sugieren que la relación personal fue una carga o un obstáculo, y lo expresa de una manera que podría herir o denigrar a Ande, eso también cae en la categoría de poco profesional. Analicemos el impacto de estas declaraciones. En primer lugar, afectan la imagen pública de Kerem Bürsin. Si bien sigue siendo un actor talentoso y admirado, este tipo de controversias pueden generar una división entre sus fans y hacer que algunos cuestionen su madurez y profesionalidad. En segundo lugar, podría afectar la dinámica entre él y Ande a nivel profesional. Aunque ya no estén juntos, la industria a menudo requiere que exparejas trabajen juntas en eventos o campañas. Declaraciones de este tipo pueden crear un ambiente incómodo o tenso. Además, este tipo de situaciones alimentan el ciclo de la prensa amarilla y las redes sociales. Los fans de ambos actores, así como los curiosos, se dividen en bandos, defendiendo a uno u otro, y generando un debate que a menudo se aleja de lo realmente importante. La especulación se dispara, y cada palabra es analizada al microscopio. Es importante recordar que detrás de los titulares, hay personas con sentimientos y carreras que pueden verse afectadas por estas dinámicas públicas. Desde un punto de vista más amplio, este incidente nos recuerda la presión a la que están sometidos los famosos. Sus vidas personales se convierten en objeto de escrutinio público, y sus relaciones, tanto sentimentales como de amistad, son constantemente analizadas. La línea entre lo público y lo privado se vuelve difusa, y cualquier desliz puede tener consecuencias significativas. Es un recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto en la forma en que interactuamos con las figuras públicas, y de cómo las palabras, especialmente en el ojo público, tienen un peso considerable. ¿Podría Kerem haber manejado la situación de otra manera? Probablemente sí. Una comunicación más privada, o declaraciones más generales y respetuosas sobre el éxito compartido y la importancia de la colaboración, sin entrar en detalles personales o juicios de valor, habrían sido quizás una opción más prudente. La amistad, como él mismo ha mencionado en el pasado, es algo valioso. Mantener esa amistad, o al menos la cordialidad necesaria para trabajar juntos en el futuro, podría haber sido un objetivo más constructivo. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han generado un debate sobre la profesionalidad, la amistad y la gestión de las relaciones pasadas en el ojo público. Mientras que algunos pueden entender su perspectiva, muchos consideran que sus palabras han sido poco profesionales, especialmente dado el gran éxito que compartieron y la intensidad de su relación anterior. La forma en que las figuras públicas manejan estos temas puede tener un impacto significativo en su imagen y en sus relaciones. Hande, por su parte, parece haber optado por la discreción y el enfoque en su carrera, lo cual muchos aplauden. Así que ahí lo tienen, un análisis profundo de este tema candente. Espero que hayan encontrado esta discusión intrigante e informativa. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y hayan compartido este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem se excedió? ¿Cómo creen que Hande debería responder, si es que debe responder? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Su perspectiva es invaluable para nosotros y para la comunidad del canal. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que pueda interesarle. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.